Hola, ¿qué tal? Yo soy Kana y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, sé que no tengo ningún tipo de vergüenza reapareciendo por aquí después de 2 años, bueno, casi 2 años. Pero a lo largo de estos últimos meses, bueno, a lo largo de estos últimos 2 años, mejor dicho, han pasado muchas cosas. Estaba bastante desmotivada con el tema del canal, no por nada en específico, sino porque como me consumía mucho tiempo y no veía excesivos resultados, pues digamos que lo fui abandonando poco a poco. Y luego encima, cuando pasé a cuarto, eso fue la hecatombe. Estaba súper liada, pero de verdad muy liada, y terminé abandonándolo. Pero bueno, en julio de 2023 presenté ya mi TFG, ya soy oficialmente graduada en biotecnología y quería terminaros esta serie de vídeos comentándoos un poco las asignaturas que he ido cursando a lo largo de la carrera. Y bueno, para el que me haya conocido justo a través de este vídeo, nada, una breve presentación. Yo soy Kana, fui estudiante de biotecnología hasta julio de 2023 y actualmente estoy cursando un máster. ¿Qué máster? Pues eso ya lo veréis en próximos vídeos. Y bueno, esta es una serie de vídeos que ya tenéis los de primero y segundo completos y el primer cuatrimestre de tercero. Como estáis viendo en el título, hoy toca el segundo cuatrimestre de tercero. Y en estos vídeos pues os cuento qué asignaturas he visto a lo largo del cuatrimestre y os cuento un poquito por encima qué hemos visto en cada una de ellas. Y bueno, las asignaturas las ordeno un poco por mis gustos y preferencias. Las que me han gustado más pues las nombro al principio y las que me han gustado menos las nombro al final. Y también al final del vídeo os voy a dejar una comparativa de las asignaturas que se cursan durante el segundo cuatrimestre de tercero en las universidades de la Comunidad Valenciana que poseen biotecnología. ¿Y por qué son las universidades de la Comunidad Valenciana? Pues porque yo estudié en Alicante, concretamente en Elche, y no me puedo poner a mirar todas las asignaturas del segundo cuatrimestre de tercero de todas las universidades de España. Así que bueno, os comento que en este vídeo no voy a comentar las prácticas que hemos hecho, os diré si eran de informática o de laboratorio o de ambas únicamente, y en la descripción vais a tener toda la información, ¿vale? Por si os da curiosidad saber qué hemos hecho en cada asignatura, podéis leerlo en la descripción. Más que nada porque no quiero que el vídeo se haga eterno. Y bueno, creo que no me he dejado nada más, así que vamos a comenzar ya con la primera asignatura. Breve inciso antes de empezar. Si veis que miro hacia la derecha es porque básicamente tengo el portátil con las cosas que hemos visto en cada asignatura, que me he ido acordando, que he revisado, etcétera, porque va a hacer ya casi 2 años que empecé a cursar estas asignaturas y como podréis comprender, obviamente los conceptos los sé, pero no os puedo decir al dedillo de memoria lo que hemos hecho, así que quizás en algún momento mire allí o incluso directamente os diga voy a leerlo porque no me da para tanto la cabeza ya. Y la primera asignatura es bioinformática. Pues bien, en bioinformática la parte teórica se dividía en 8 temas. Lo más importante de estos 8 temas, pues vimos un poco de introducción, como siempre, un poco de historia, tal. También vimos un tema dedicado a las bases de datos, también vimos temas dedicados al alineamiento entre 2 secuencias o al alineamiento múltiplo, concretamente algoritmos, como el algoritmo de Smith-Waterman, el algoritmo de Needleman-Wunsch. También aprendimos un poco del funcionamiento de programas como BLAST, Muscle, Clastal, Omega. También vimos la construcción de árboles filogenéticos y las aplicaciones de la bioinformática a la genómica. Muy resumido por encima, ¿vale? En cuanto a la parte práctica, pues como os podréis imaginar, todas las prácticas eran de informática. Si mal no recuerdo, hicimos alrededor de 7 u 8 sesiones, ¿vale? No me acuerdo muy bien, pero bueno. Y bueno, esta asignatura estaba un poco enfocada a lo que es la genética y como todas las asignaturas de genética de la carrera, pues tiene series de problemas. Personalmente me han resultado las más fáciles de toda la carrera. Ahora que ya he cursado también cuarto, puedo confirmar que para mi parecer han sido las más fáciles de toda la carrera. Y nada, esto era lo típico, que el profesor nos mandaba problemas y teníamos que resolverlos individualmente o bien en grupos y luego pues ir a la resolución de los problemas y aleatoriamente pues tenías que salir a resolver el ejercicio si te tocaba. En cuanto a la evaluación, pues el examen consistía en 2 partes, una parte tipo test que contaba 35 puntos sobre 100 y una parte de problemas como las de las series de problemas que contaba 15 puntos sobre 100, es decir, el examen contaba 50 puntos sobre 100. Luego había un examen de prácticas que contaba
un 10%, o sea, un 10 sobre 100, y la asistencia a las prácticas contaba exactamente lo mismo. Y el 30% o los 30 puntos que nos faltan pues se corresponden con la resolución de las series de problemas y la asistencia a esas sesiones. Y la segunda asignatura que más me ha gustado es modelado molecular, que para sorpresa de absolutamente nadie también es de bioinformática. En modelado molecular la parte teórica constaba de 14 temas y la verdad es que gran parte del temario estaba relacionado con cuestiones físicas, uniones, cargas, fuerzas, etc., cosa que es bastante obvia. Luego también tuvimos algún que otro tema sobre bases de datos, obviamente temas sobre modelado molecular, también vimos el docking, que el docking básicamente es como el acoplamiento entre dos moléculas, y también vimos algo de diseño de proteínas. En cuanto a la parte de práctica, se podría decir que eran 12 como ejercicios de prácticas, ¿vale? 12 unidades, y dentro de cada unidad habían más ejercicios y también habían test sobre esa práctica. En cuanto a estas prácticas, la verdad es que a mí me gustaron mucho, de hecho me gustaron tanto que las repetí 2 veces porque en el verano de segundo a tercero hice prácticas con el profesor que da esta asignatura y tuve que hacer las prácticas antes de poder ponerme a hacer lo de las prácticas en sí, y bueno, luego las volví a hacer porque quería mejorarlas, también por repasar un poco porque pasaron no sé si 6 meses desde que acabé las prácticas hasta que empecé la asignatura, entonces bueno, las repetí 2 veces, yo ya contaba con esa ventaja con respecto a mis compañeros, pero bueno, yo aún así las volví a hacer. Y bueno, sí que es verdad que en cuanto a esto tengo una pequeña queja que os comentaré más adelante. En cuanto a la evaluación de esta asignatura, se dividía en 3 partes el examen, ¿vale? Lo que es el examen únicamente. Por un lado teníamos un examen tipo test que constaba de, no me acuerdo si eran 50 preguntas o una cosa así, y contaba un 15%. Luego tuvimos un examen de preguntas cortas de desarrollo que contaba un 30% y un examen de las prácticas, creo que eran 3 ejercicios de prácticas, que contaba un 35%. Y en este examen el profesor nos dejó acceso a la página web de la asignatura donde se encontraban las prácticas con los enunciados, los pasos, etcétera, las explicaciones, y además te dejaba acceso a anotaciones tuyas que tuvieras subidas en el servidor. Si hacéis la suma de esas 3 cosas nos sale un 80%, es decir que las prácticas cuentan un 20%, realmente cuentan un 17%. Personalmente me parece muy poco, esta es la queja, porque las prácticas no te daba tiempo a acabarlas en las horas que estaban destinadas a hacer las prácticas, siempre te ibas con tarea a casa y al final es un poco como frustrante, ¿no? Que tú tengas unas horas dedicadas a hacer prácticas pero después te toque irte a casa y dedicarle más tiempo. Y es que claro, si fuera que solo tienes esta asignatura pues dices, bueno, me da igual, pero es que solo cuenten un 17% es irrisorio. Yo entiendo que el examen es importante, no sé qué, pero reduce la carga de trabajo en las prácticas entonces, porque no puede ser que dedicándole tanto tiempo a algo luego valga 1,7 puntos sobre 10. Es que entonces no incitas a hacerlo, porque si ya lo que es el examen, que encima te dan acceso a la web, cuenta el doble, pues al final dices, bueno, pues no las hago, ¿no? Y me presento directamente al examen. No sé, yo de hecho ya esto lo he dicho en reuniones con profesores y demás, considero que se le debe dar más peso a la evaluación continua, como podrían ser en las asignaturas de genética, que el examen solo cuenta un 50% o incluso que cuente un 60%, pero al menos que haya un poco de balance, ¿no? Porque si me pones mucha carga de trabajo y luego no está bien evaluada, pues no me parece bien. Y bueno, he dicho que la parte práctica contaba un 17% porque el 3% restante era un Kahoot que se hacía a final del curso y pues te servía un poco de repaso y de preparación ya de cara al examen. Y la tercera asignatura que más me ha gustado del segundo cuatrimestre de tercero es virología. La parte teórica en esta asignatura se dividía en aproximadamente 20 temas y a lo largo de estos 20 temas pues vimos un poco de forma introductoria lo que es el daño celular, los tipos de infecciones, también vimos taxonomía y luego la parte más intensa del temario fue la unidad 4 donde estudiamos a fondo los priones y 13 familias distintas de virus. Y dentro de estos temas pues veíamos un poco la morfología, las enfermedades que causaban, tanto humanas como no humanas, también veíamos su ciclo de infección. Luego también tuvimos algún tema de vacunas y distintas prácticas de aula, que en estas prácticas de aula, pues como contaban para el examen, pues lo he metido aquí como teoría y nada, era que venía el profesor y pues nos hacía a lo mejor un seminario, digamos, sobre, yo qué sé, el SARS-CoV-2 o la gripe A, pues
Pues eso, básicamente. En este caso las prácticas pues sí que fueron de laboratorio, no como las otras dos asignaturas que fueron únicamente de informática, y en estas prácticas pues estuvimos 5 días seguidos y durante toda la mañana, ¿vale? Sí que es verdad que había algún día que salíamos un poco antes, pero por norma general creo recordar que entrábamos a las 9 y salíamos a las 2, con descansos, obviamente. Bueno, os dejaré lo que hicimos más detalladamente abajo, pero pues estuvimos haciendo cosillas con fagos, que son los virus que infectan a bacterias. Vale, en esta asignatura también tuvimos que hacer un seminario por grupos y bueno, por si os interesa, pues en mi grupo lo hicimos sobre vacunas de ARN mensajero para el virus Zika. En cuanto al examen, pues nuevamente contaba un 80%, de verdad es que no entiendo la necesidad, es que no la entiendo. Contaba un 80% y encima eran preguntas cortas de desarrollo, o sea, no había test, que normalmente cuando es test pues es más sencillito, pues no, en este caso desarrollo. Las prácticas que había que entregar un informe contaban un 15% y el seminario un 5%, o sea, un 5% un seminario. Es que te dan ganas de no hacerlo. La cuarta asignatura es proteómica. Proteómica constaba de 12 temas, tema arriba, tema abajo, porque como falté algunos días tenía temas duplicados, no me acuerdo bien el número total. Voy a proceder a leeros más o menos lo que vimos, porque son bastantes cosas y no me las sé de memoria. Vimos técnicas, vimos cromatografía líquida, espectrometría de masas, modificaciones posttraduccionales, también vimos proteómica funcional con técnicas tanto inmunológicas como no inmunológicas. También vimos metabolómica y aplicaciones clínicas de la proteómica. En este caso las prácticas pues eran un mix, tuvimos 2 sesiones de informática y 6 creo recordar de laboratorio o 5, no me acuerdo muy bien. Y el examen de teoría constaba de preguntas tipo test y también preguntas cortas de desarrollo o bien algún problema y contaba un 60%. Y bueno, el resto de la puntuación pues se correspondía con las prácticas, que había que entregar también informes y ejercicios y pues era un 40%. Esta división ya me parece más correcta, la verdad, porque el examen te cuenta un 60% y tu trabajo de evaluación continua, digamos, un 40%. Me parece ideal. Y bien, la última asignatura de la que os voy a hablar es ingeniería bioquímica. Nuevamente voy a leer porque son bastantes cosas. Fueron 16 temas la parte teórica y esos temas vimos purificación e inmovilización de proteínas, enzimas, los distintos bioreactores, ingeniería enzimática, detergentes, producción de aminoácidos, biocombustibles, biosensores, bioplásticos y lipasas. La verdad es que el temario, a ver, está en última posición fundamentalmente por el temario, porque hay muchas cosas del temario que ya vimos en asignaturas previas de primero, segundo e incluso del primer cuatrimestre de tercero. Ya vimos algunas cosas que estábamos viendo en esta asignatura y encima era como una parte bastante importante del temario, entonces por esa parte es por lo que no me ha gustado. Yo ya digamos que di parte de este problema y simplemente es eso. En último lugar, sí que es verdad que había cosas muy interesantes como las ciclodestrinas, el tema de los bioplásticos, la producción de aminoácidos, todo eso me pareció súper interesante, pero es que no era la mayoría del temario ese tipo de cosas, entonces pues por eso está en última posición. En cuanto a la parte práctica, fueron también 5 días al igual que el virología durante toda la mañana y bueno, en este caso sí que os voy a leer las prácticas porque las tengo apuntadas y es rápido, aún así os las dejaré aquí abajo. Hicimos purificación por cromatografía de afinidad de una enzima fusionada a una cola de afinidad, análisis de la actividad enzimática tanto de la enzima libre como inmovilizada por absorción y por atrapamiento, análisis de la actividad enzimática en respuesta a cambios de pH y temperatura y obtención de bioplástico basado en almidón. Quería leerla básicamente porque en esta última práctica de los bioplásticos pues teníamos que hacer como una especie de dibujito y demás y pues digamos que se hizo una especie de concurso que votábamos entre nosotros al mejor dibujo y el que ganara pues se llevó un premio que creo recordar que era una caja de micados. Tengo una foto guardada porque mis 2 amigos y yo ganamos el premio. Quiero decir que el mérito es de mi amiga porque es la que hizo el dibujito, nosotros no sabíamos dibujar. Nosotros pusimos lo que es el diseño de colores y nada, voy a pixelar sus caras, voy a dejar solo la mía, pero
voy a dejar por aquí la foto, me hace ilusión, la verdad, es que le quedó muy bonito el Jack Sparrow. Y bueno, en esta asignatura también había un seminario que en nuestro caso lo hicimos de ciclodestrina. El examen contaba un 75%, las prácticas un 15% y el seminario un 10%. En el examen había tanto preguntas tipo test, que no recuerdo bien si fueron 50 o 60, y preguntas cortas de desarrollo, creo que eran 3 preguntas. Y tenías que sacar un 5 en las 2 partes porque si no, no aprobabas la asignatura. No sé si he dicho que el seminario valía un 10%, pero bueno, esta división yo quizás le daría un poco más de peso a las prácticas porque había que entregar informe y hicimos bastante curro. Bueno, sin más, la asignatura, las prácticas me parecieron muy divertidas. Y eso sería todo, la verdad, no tengo mucho más que decir. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo, espero que sigáis aquí conmigo, que la verdad es que hemos subido de suscriptores en estos 2 años que llevo sin subir prácticamente nada. Digo prácticamente nada porque he subido algún que otro short, pero no lo cuento, la verdad. Y nada, que voy a intentar retomar la subida de vídeos, os voy a acabar con los vídeos de la carrera, quiero terminarlos, me quedaría cuarto un vídeo final que quiero hacer sobre si recomiendo o no estudiar biotecnología, los motivos, etc. Posteriormente os haré algún que otro vídeo del máster que estoy estudiando y ya vendrán vídeos de divulgación que de verdad tengo muchísimas ganas, ya tengo planeado que voy a subir, así que espero que no os lo perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, ponerme un comentario diciéndoos qué asignatura os hubiera gustado cursar, si es que os apetece cursar alguna. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!